Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos. A continuación les presentamos nuestros principales titulares. En el panorama internacional, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoce la victoria de Nicolás Maduro. Esta situación ha causado bastante repercusión a nivel internacional, pues varios ciudadanos venezolanos han salido a las calles a protestar por esta situación. Entre tanto, Diosdado Cabello ha rechazado que varios ciudadanos hubieran realizado algunos destrozos en monumentos dedicados a el expresidente Hugo Chávez. Entre tanto, existe rechazo a nivel internacional luego de la maratónica acreditación que se realizó a Nicolás Maduro. Y en nuestro país la oposición ha dado a conocer un documento que estaría siendo respaldado por varios líderes políticos, en el cual se rechaza la postura del presidente Luis Arce Catacora en el sentido de felicitar a Nicolás Maduro a nombre del pueblo boliviano. Estaremos conociendo el criterio de Carlos Mesa, quien advirtió que lo que pasa en Venezuela puede ser un adelanto de lo que ocurra en nuestro país en las elecciones del año 2025. Entre tanto, hablaremos sobre las acusaciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pues dice que Evo Morales y algunos seguidores de este estarían provocando la crisis que vive nuestro país en la actualidad. Por escasez de combustible, inclusive Evo Morales dice que tiene que acudir al mercado negro para comprar gasolina para su vehículo. Según Samuel Doria Medina, los resultados de las elecciones en Venezuela no habrían sido los que realmente se han expresado en las urnas. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que se reunirá en las siguientes horas con dirigentes del transporte de nuestro país para que se pueda evitar el paro que había sido anunciado en pasados días. Nos hemos comunicado con el compañero Lucio Gómez y mañana va a estar aquí en el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda a las 9 de la mañana y yo estaré acompañado con los técnicos, con el viceministro de Hidrocarburos también. Entre tanto, existe preocupación de varios trabajadores del Servicio Interdepartamental de Transporte porque dicen que están siendo duramente perjudicados por la falta de combustible en Bolivia. Ya hay colas demasiado, antes eran cuadras, ahora es kilómetros, perjudicado con todas las cargas de importaciones y exportaciones parado. Para abastecer esperamos 3 a 4 días y perjuicio total. Estaremos conociendo la percepción de los transportistas y los cuestionamientos al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos, quien a propósito aseguró en las últimas horas que está haciendo un trabajo exhaustivo para garantizar la provisión de combustible hasta fin de año. Vamos a conocer cuál es el reclamo del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, con referencia a la evaluación que se le realizó en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pues recordemos que Tawichi Tawichi postuló a un cargo en el Poder Judicial. Entre tanto, Creemos Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo del ala arcista aprobarían ley que suspende las elecciones primarias. Al respecto, se conoce que una de las comisiones en el legislativo ya habría dado visto bueno a que prosiga el trámite y seguramente se conocerán novedades en los siguientes días. El presidente de la Comisión de Justicia, Froilán Mamani, informó que esta semana se aprobará en la comisión un proyecto de ley para designar, elegir a un nuevo fiscal general del Estado. Están en ese proceso
y de esta manera se quiere cumplir con los plazos que se habrían establecido. El trabajo en la Comisión Mixta de Justicia, en este caso de los postulantes para Consejo de la Magistratura y lo que... Amigos, quédense con nosotros. A continuación les estaremos presentando estas y otras informaciones. Bienvenidos a Video Noticias. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país. Claro que sí, comenzamos haciendo referencia a la situación bastante delicada que se vive en Venezuela. Diosdado Cabello, uno de los pilares del chavismo, ha fustigado la postura de varios sectores sociales de ese país, quienes habrían derribado algunos monumentos simbólicos en honor a Hugo Chávez. Según Diosdado Cabello, no existen argumentos como para que se pueda responsabilizar de la actual crisis en Venezuela a Hugo Chávez. Entre tanto, Nicolás Maduro recibió en las últimas horas la credencial de presidente electo por parte del órgano electoral de ese país. Esta situación ha despertado bastantes susceptibilidades a nivel internacional. Por otro lado, María Corina Machado, principal representante de la oposición venezolana, ha anunciado la creación de un portal web donde se podría verificar las actas que tienen los opositores y que dice serían suficientes como para demostrar que hubo fraude en las elecciones venezolanas. Cuando la CNE proclama a Maduro presidente, la oposición desconoce los resultados. Hay varios países que han saludado a Nicolás Maduro, como China, que a través de su vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su satisfacción por los resultados que se obtuvieron en Venezuela. En Bolivia, varios políticos han firmado un documento en el cual expresan su preocupación por los resultados que se han dado a conocer. La oposición democrática de Bolivia rechaza los resultados de las elecciones de Venezuela, dice parte del mensaje que está firmado por Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuellar. Siguen las interrogantes sobre lo que podría ocurrir en el país caribeño en las siguientes horas. Cambiamos de tema. La ministra de Trabajo se pregunta cuál desempleo, cuál desocupación, cuál crisis. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, niega crisis y desempleo en el país. El registro de la cantidad de trabajadores ha crecido mes por mes. Entonces, ¿cuál desempleo, cuál desocupación, cuál crisis? No estamos viendo disminución de fuentes laborales, dijo la autoridad. En datos del primer semestre del año, el Ministerio de Trabajo aseguró que se ha tenido un incremento de la masa laboral formal en el sector privado, ascendiendo a 521.379 trabajadores registrados. En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo se asegura que existe un incremento de la masa laboral y esto demostraría un crecimiento económico en Bolivia. Estos datos del primer semestre del año que han sido publicados por el Ministerio de Trabajo, se ha asegurado que existe un incremento en la masa laboral, situación que no es compartida por sectores sociales que
viven en crisis en la actualidad y que no han tenido una respuesta oportuna de parte del gobierno del presidente Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo. A continuación vamos a escuchar qué es lo que decían algunos transportistas en Santa Cruz esperando varios días por combustible. ¿Qué les dicen? ¿Hay diésel en este surtidor o están esperando todavía? No, dice que ya no dijeron que haya. Dijeron que hay. ¿Qué le parece lo que se está pasando? Mal, pues, muy mal. ¿Cuánto tiempo en todos estos días están ya en busca de diésel? Mire, a veces esperamos 2 hasta 3 días a veces. ¿Usted qué ruta tiene? San Miguel de Velasco. San Miguel de Velasco. Los transportistas dicen que están siendo perjudicados por la falta de combustible. Entre tanto, algunos dirigentes han asegurado que van a acoplarse a las movilizaciones que han sido anunciadas. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que este martes se reunirá con la dirigencia del transporte pesado, dirigida por Lucio Gómez, para tratar el tema del diésel y procurar que se levanten las movilizaciones. Pero son varios sectores que conforman el transporte a nivel nacional. En ese marco debería de iniciarse una negociación con todos los sectores involucrados. Ya hay colas demasiado, antes eran cuadras, ahora es kilómetros, perjudicado con todas las cargas de importaciones, exportaciones parado. Para abastecer esperamos 3 a 4 días, sin perjuicio total. El presidente de Yacimiento está mintiendo que los buques están en los puertos, una gran mentira. Nosotros estamos en los puertos, en diferentes puertos. Se carga cualquier contenedor, cualquier las mercaderías. Algunos dirigentes en ese contexto han rechazado totalmente las apreciaciones del gobierno, en el sentido de que se tendrían condiciones para negociar con todo el transporte. Y el gobierno ha vuelto a acusar a intereses políticos en el marco de este nuevo anuncio de bloqueos por falta de combustible. Otro problema que tiene nuestro país son los incendios forestales. Actualmente se tienen aproximadamente 31 incendios activos. Sin embargo, esta cifra podría disminuir o inclusive aumentar porque la situación cambia de minuto a minuto. Creemos, Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo del ala arcista aprobarán ley que suspende elecciones primarias. El Tribunal Supremo Electoral ya lanzó una advertencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se apruebe la ley que suspenda las elecciones primarias por única vez. Caso contrario, a mediados de agosto lanzarían la convocatoria. El diputado Juan José Jáuregui dice que las elecciones judiciales continúan en cuanto al proceso de selección de candidatos. Sin embargo, ha señalado que en muchos departamentos no se tendría la cantidad suficiente de postulantes, especialmente mujeres, y se deben cumplir algunos cupos. Seguramente se lanzaría una convocatoria en criterio del parlamentario. Se presenta el Potosí sobran damas abogadas postulantes y le van a trasladar hasta Pando. Es arbitrario, es contra un derecho político básico de elegir y ser electo. Eso es que no podría aplicarse. Y además, la redacción dice excepcionalmente en un caso. En este caso no estamos hablando de un caso. El parlamentario argumenta que es lo que ocurre en situaciones especiales donde se debe subsanar una o dos acefalías, pero en este marco del proceso de selección de candidatos dice que la cantidad es bastante alta, por lo que sería recomendable lanzar otra convocatoria. Comisión de Diputados aprobó proyecto de ley de suspensión de elecciones primarias. Continúa el proceso para que en los siguientes días se pueda aprobar esta normativa. ¿Y cómo está el clima económico en América Latina? Bolivia se encuentra en último lugar
para atraer inversiones, y como ustedes pueden apreciar en imágenes, Paraguay y Uruguay son los países que son más atractivos para que se pueda atraer inversiones privadas. Luego está Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y finalmente Bolivia. Esta situación debe llamar bastante la atención de las autoridades. Sobre el caso Telas Américas, la Procuraduría General del Estado buscará que la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea declarada improbada. Pero algunos políticos de nuestro país han señalado que en su momento personas inocentes habrían sido procesadas de manera injustificada. Verdaderos culpables de esta masacre. El criterio de el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, quien hacía referencia a este tema. Pero ojalá se materialice toda esta investigación. Lamentablemente... Cambiamos de tema, esta vez vamos a hacer referencia a lo que dijeron algunos políticos de nuestro país, quienes señalaron que están alerta con referencia a lo que ocurre en Venezuela, porque se podría replicar el año 2025 en Bolivia. Samuel Doria Medina dijo que los resultados que le dan la victoria a Nicolás Maduro son los incorrectos y en ese sentido se debe trabajar para que esta situación no se repita en Bolivia. Desde el Comité Cívico Pro Ciudad del Alto exigen la destitución del ministro de Hidrocarburos por la escasez de diésel y gasolina. Anuncian medidas de presión porque se estarían perjudicando varios sectores vinculados al comercio informal y transporte de esa ciudad. Como lo habíamos señalado, varios dirigentes del movimiento al socialismo han saludado la victoria de Nicolás Maduro, entre ellos Andrónico Rodríguez, Luis Arce Catacora y el expresidente Evo Morales. Entre tanto, fiscal venezolano ha responsabilizado por la detención del sistema de conteo a la opositora María Corina Machado. En este sentido, en Venezuela se ha advertido que no se permitirán movilizaciones que vulneren el Estado de Derecho. Por otro lado, según se tiene referencia, pese a estas denuncias de supuestos hechos irregulares en las elecciones, vicepresidenta de España habría reconocido los resultados y van sumando más países que reconocen la victoria de Nicolás Maduro. El ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, hizo referencia a este tema a través de sus redes sociales y habló de descontento en Venezuela, desconocimiento de la voluntad del pueblo y también hizo referencia a la posibilidad de ciertas irregularidades en este proceso electoral. Volvemos a nuestro país. La Fiscalía de Potosí ordena la aprehensión de TikToker Rubén Blanco, quien había hecho referencia a un baile tradicional en esa región de nuestro país. Sin embargo, el TikToker Rubén Blanco dijo que sus apreciaciones formarían parte de su derecho a la libertad de expresión, pero las autoridades no lo han recibido de esa manera. Vocal Tawichi Tawichi del Tribunal Supremo Electoral pidió una nueva evaluación para las elecciones judiciales y afirma que le habrían ocasionado varios problemas, en otras palabras, le habrían robado su postulación a un cargo
en las próximas elecciones judiciales. Amigos de Video Noticias, hasta aquí llegamos con las principales informaciones de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con las noticias en cualquier momento. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.